Querido Vicente, público, buen día, excelente lunes. Sí, encontramos a un Javier Corral exultante, desmesurado, pero yo recuerdo a ese Javier Corral que decía tan solo en septiembre del año pasado que habíamos pasado de un presidente corrupto a un presidente que es ruin. Decía él que López Obrador es un ruin, que es un vulgar, así lo describió, y que hacía manipulaciones desde el gobierno federal para trastocar, para tergiversar la información. Él decía que el presidente López Obrador pues había inundado al país de tragedia, lo comparaba incluso con Peña Nieto. Decía que Peña Nieto era o había sido un corrupto de corruptos, pero que López Obrador era un presidente que sembraba el odio, que manipulaba y que faltaba a la verdad. Yo digo e insisto y coincido contigo y con muchas personas en las redes sociales. No solamente hay que desconfiar, porque en mi caso todo lo que escuché en este discurso me pareció falso, innecesario, irrisorio. Hay que recordar que los análisis de Corral fueron hechos para la tribuna, fueron hechos para presentarse frente a un templete y lanzar todos estos efectos retóricos ante el público, pero en realidad no encontramos más que inanidad en todos sus puntos de vista. Las mutaciones, público Vicente, son sospechosas y sobre todo son sospechosas cuando nos advierten que van a transformar los sistemas viejos, los sistemas políticos anquilosados son por naturaleza conservadores y lo son porque no soportan la revolución, no soportan la rebelión. Aquí yo encuentro a un sujeto que corre a tratar de curarse, como decimos en el pueblo, en salud. ¿Por qué? Porque encontramos que hay, además de una insatisfacción profunda de sí mismo, con Corral, este personaje que, pues bueno, le gusta todos estos efectos, insisto, en la tribuna, que se enfrentó en duelos retóricos con Fernández Noroña, pues se sabe que ha estado siendo investigado, que es investigado, tiene señalamientos de vínculos con el narcotráfico. Y todo esto que escucho hoy me parece fraseología pretenciosa, vacío total de pensamiento y de propuestas. Y bueno, qué raros son los chapulines, pero el hecho de que se hable bonito, el hecho de que se hable con énfasis, no quiere decir que no seamos mezquinos. Y aunque sepamos que somos mezquinos, bueno, tampoco seremos menos mezquinos porque sepamos que lo somos. Y en el caso de Corral, a mí me parece que, a diferencia de lo que dice mi excompañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el hermano de Facundo, conocido como el Facundo Bueno, Hernán Gómez Bruera, pues yo no estoy feliz de escuchar las palabras de este personaje, porque, como yo veo las cosas, si despojáramos a este personaje de su lenguaje fatuo, es decir, si expusiéramos sus conceptos con términos llanos y corrientes, perderían no solo su importancia, sino también desnudarían sus engaños, y son muchísimos. Aquí, en esta salutación que le hace al presidente López Obrador, Corral no emplea sino clichés en esa forma de expresarse tan lenta y metódica que a mí me saca de quicio, porque es como si fuera a ver a un viejo juez que está tratando de buscar y pescar las frases hechas. En realidad, yo veo aquí
como una especie de pillo, haciéndole la barba al profesor, y tan pronto como un pillo le hace la barba a un profesor, a un personaje, digamos, con las características que tiene el presidente, pues hay que sospechar de inmediato. No olvidemos en ningún momento que Corral ha sido su enemigo más encarnizado, no ha dejado de calumniarlo, sino hasta hoy se queja de que se ha difundido la idea del peligro del populismo, pero ha sido uno de los miembros más destacados, no sé si hasta hoy, de esa alianza federalista, que ya la veo lanzando sus últimos estertores. A mí todo este asunto, y yo creo que a mucha gente les parece horrible. Hay momentos en el discurso que me parece tan loco, tan estrambótico, tan inverosímil, que me daban ganas de carcajearme. Pensé por un momento que estaba yo pisando terreno fuera de la realidad, y me dio incluso la impresión de que había momentos en que usaba las mismas frases de López Obrador. Hay que desconfiar de los imitadores, y hay que desconfiar más de los imitadores pillos y chocarreros. Este personaje es un trapecista verbal, es un artista del circo de la palabra, y realiza estas acrobacias sobre trapecios fraseológicos para tratar de construir un efecto que empate a las audiencias. No son sino artes circenses, querido Vicente, público, como yo lo veo. A lo mejor estoy equivocado, no lo sé, me gustaría pensar que Corral ha reculado, palabra peligrosa para los malpensados, pero me gustaría que este personaje no solamente estuviera corriendo riesgos espectaculares sobre el trapecismo enunciativo, sino que más allá de realizar estas piruetas de dificultad únicamente fraseológica, en realidad pues estuviera pensando en unirse a la transformación de este país, que buena falta hace. Y bueno, sobre todo ahora que algunos personajes, a diferencia de lo que hizo Corral, pues están pegando desde dentro de lo que se supondría pues un solo edificio de la transformación de este país. Entonces, yo llamo a estar alertas, yo lo estaré, desde luego, porque al ver a Corral dar cabriolas y carambolas y voltearse patas para arriba sobre este trapecio de palabras, lo único que veo es lo que he dicho en otros personajes, un balance a veces sin pies, sin manos, con el torso, pero veo un espectáculo de circo de la palabra. Y en la literatura estamos muy acostumbrados a ese tipo de metáforas, mucho más incluso arriesgadas de lo que este personaje le presenta al público, pero habrá que ver la realidad de todo esto, y que no esté tratándose únicamente, como sospechamos algunos, de tratar de salvar su propio pellejo. Así es, Ricardo, así como por no dejar, ¿cómo ves las declaraciones del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien ya has exhibido, a quien ya hemos señalado tanto en Regeneración MX como en redes, como en Sin Censura? Dice Reyes Rodríguez Mondragón que ninguno de los 7 integrantes de la Sala Superior del Tribunal debe renunciar, como lo sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nadie debe renunciar por ese tipo de invitaciones de fuera, señaló, y llamó a mantener la autonomía e independencia de ese órgano electoral. No cabe duda que estamos también ante personajes muy sinvergüenzas, muy descarados. Sí, este personaje es de verdad, pues yo de entrada siempre he creído y lo he señalado aquí en Sin Censura y en otros espacios, que me parece increíble y también inverosímil, no lo puedo aceptar, que la defensa de los procesos electorales en controversia sea resuelta
por 7 personajes con toga y birrete en un asunto muy teatral, me parece de verdad de una obra de Ionesco, de Beckett, una cosa muy del absurdo, ya ni siquiera surrealista, para no utilizar más esa frase hecha, pero estos magistrados del Tribunal Electoral no solamente han probado que son sectarios, que son tendenciosos, sino que además, pues bueno, son también ladrones, son personas que están siendo investigadas. En el caso de Vargas Valdés, que se va, que se fue, que no quiere, que no lo dejan, también está este otro sujeto, Rey Rodríguez Mondragón, que se le han puesto las imágenes de sus tweets contra los procesos electorales en Guerrero, en San Luis Potosí, sus expresiones deseando la muerte del presidente, los videos, este video que pasó, tiene una cara durísima, la cara del calderonismo, la cara del yunque, porque hay que recordar que él fue y es amigo de Margarita Zavala, de los hermanos Zavala, de estos personajes que están ligados a este bloque que, pues bueno, forma parte de la ultraderecha. Entonces tienen esa cara, no se quieren ir desde luego, y no habrá razón que los haga desistir de esa necedad. ¿Por qué? Pues porque tienen proyectos muy claros, que son proyectos de llevar nuevamente al poder a personajes como Calderón, a grupos de supuestos intelectuales como los de Aguilar Camín, lo hemos dicho aquí, el tipo forma parte del grupo Nexos, es amigo de Héctor Aguilar Camín, trabaja no solamente para el Tribunal Electoral, sino también para esa revista para la cual ha cobrado, para esos materiales que una y otra vez le hemos dado a conocer aquí al público, pero por lo demás, los otros magistrados también parecen no tomar una posición clara, y eso es alarmante, porque si han sido señalados por corrupción, por tendenciosos, por ser integrantes de un grupo determinado, y ellos realmente quisieran la democracia de este país, como se está planteando, pues bueno, entonces me hago a un lado. Pero eso no les interesa en realidad. Lo que les interesa es estar a cargo de las diferentes salas regionales, de la sala superior, para que en un momento dado, cuando exista algún tipo de controversia, que las hay y muchas, entonces ellos presenten dictamen a favor o en contra, pero de sus grupos, y son personajes que deberían de ser, además de investigados, pues puestos a disposición ya directamente de la policía, pero no podemos saltarnos todo eso. Y lo que sí llama la atención, querido Vicente y público, es que estos supuestos jueces, magistrados, en realidad de estar llevando a cabo un proceso de ley muy estricto, se están aferrando a sus puestos de trabajo, porque significa dinero, significa fajos y fajos de lana que se van a llevar a sus bolsillos. Y pues bueno, nadie quiere renunciar a nadar en las piscinas idílicas de las que ya daba cuenta a Rico McPato. Así es, maestro. Ricardo Sevilla, como siempre, es un gustazo, un placer que compartas con nosotros aquí en Sin Censura tus comentarios, tu análisis. También vamos a invitar a la gente que lea los artículos. Ayer estaba leyendo por ahí lo que publicabas el fin de semana, siempre interesante, maestro, en Regeneración MX. ¿Por qué no invitamos a la gente para que los apoye en esa trinchera y también en tus redes sociales? Claro que sí, querido Vicente, público, por favor, síganme en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico. Necesitamos ahí músculo, el músculo de la izquierda, el músculo del periodismo independiente, para que continuemos dándoles a conocer todas estas informaciones y que se difunda. En mi cuenta claro de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX también publicamos todo el tiempo, no solamente opiniones, investigaciones, notas del día, ahí estamos, y de lunes a viernes en el canal de YouTube de Regeneración, acompáñenos también, tenemos ahí una oferta muy interesante, acompáñenos en los otros datos, hoy y de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 5:30,
hora del centro, aquí en la Ciudad de México. Querido Vicente, te mando un abrazo y que tengan todos y todas un excelente inicio de semana. Igualmente, maestro, es Ricardo Sevilla, hablando.